Radio Católica. Radio Católica. Unidos por Cristo y María. Unidos por Cristo y María. Y pues ahora ya terminando la auditoría, que salieron muy positivamente, el auditor muy buena gente, Richard, de la diócesis. ¿Qué pasó, Juanita? Pues ya me habías Bueno, pues ahora sí presentado. tenemos aquí al padre Jorge Román. Bienvenido. ¿Cómo está, Ya me habías padre? presentado, Juanita, ya estamos al aire. Bien, gracias a Dios. Estamos bien, bendito sea Dios. Ok. Bueno, entonces le estaba hablando acerca de que tuvimos la auditoría. Sí. Y que salió muy positiva, unas sugerencias muy buenas, no nos regañaron, al contrario, estamos haciendo un buen trabajo, bendito sea Dios. El auditor muy amable, muy simpático, gozó de la hospitalidad de aquí de Mammoth Lakes por los días que estuvo. Fue un trabajo intenso, pero muy confortable y muy agradable. Así que un reto más, salimos bien, bendito sea Dios. Y bueno, esto es lo bonito de llevar las cosas al pie de la letra conforme se dan las instrucciones de la diócesis. Y pues esta parroquia está trabajando bien de acuerdo a las indicaciones que se nos dan. Así que hubo algunas sugerencias que nos dieron, las cuales son muy positivas y muy prácticas y vamos a poner en práctica. Así que salimos adelante de esta auditoría de una forma muy positiva. Bueno. ¿Cuánto tiempo tuvieron esa auditoría? Llegó el viernes y se fue hoy, se acaba de ir. Terminamos con la junta final, apenas a tiempo para entrar aquí al radio, nada más que hoy me voy a tener que ir 15 minutos antes porque tengo que ir al banco para hacer unos trámites allá, pero es todo muy positivo. Bueno, felicidades. Bueno, pues, ¿qué les iba a decir? Que el día de mañana, les advierto, no voy a poder estar con ustedes porque voy a ir a un funeral de mi amigo Roberto Juárez, que es bien extraño aquí en Estados Unidos, como que se alarga mucho el dolor de los deudos. Allá en México se muere alguien un día y al día siguiente ya está sepultado. Bendito sea Dios. Como que es un alivio, ¿no? Hace poquito Roberto murió hace 2 semanas propiamente y hasta ahora entregaron las cenizas y mañana voy a ir a celebrar la misa allí en Redwood City. Y me tengo que regresar porque hay mucho trabajo que hacer aquí. Pero el día de mañana no voy a poder estar con ustedes porque voy a estar celebrando la Santa Misa. Bueno, y el día de hoy tenemos la celebración de ¿quién? Tenemos yo tengo Santa Justa y Rufina. Muy bien, el mismo nos cuentas santoral? de Santa Justa y Santa Rufina. Bueno, pues estaba viendo en el santoral de ellas que eran hermanas y de una familia muy, muy modesta, firme en sus costumbres. Pues ni en tan una modesta, eran ricachonas. una fe muy firme. Eso no me recuerdo. Lo que nos habló muchísimo en su biografía, ¿verdad? Que había en ese tiempo mucha corrupción y mucha idolatría, donde pues ellas se negaron, ¿verdad? A darle seguimiento y pues ellas también hacían para su propia santificación, ellos sí le dieron seguimiento pues a nuestro Señor Jesucristo, pero hubo muchísimo, después tuvieron muchas torturas por no hacerlo. Bueno, fíjate que no juzguemos tan cruelmente a las culturas ancestrales o demás. Por ejemplo, Roma es un imperio que desarrolló mucho la cultura, el arte, la filosofía, la ley. De hecho, el modelo que tenemos de ley es de Ulpiano, que fue un jurista romano, que habla acerca de lo que es el Código de Justicia, que es el modelo de justicia que hay en todo el mundo, acerca de la justicia romana. De hecho, todo el mundo estaba muy contento con la paz romana que se había logrado en todo el imperio.
Recordemos que los romanos habían logrado el imperio, establecer su imperio en todo lo que es en la Europa antigua y parte de África y Asia. Entonces lo que hacía Roma era imponer su modelo de imperio, que era república, en el cual era el gobierno del pueblo, y que precisamente por eso existía el Senado, para que de una manera democrática se rigiera aún sobre las leyes del emperador. Es por eso que el emperador Nerón quería extender y hacer un imperio, una Roma más hermosa y planeada, con estadios, con palacios y demás, más o menos como el Tren Maya. Y entonces el Senado vio que no era conveniente porque no había el espacio, había que eliminar muchas de las construcciones que ya había en ese sector donde Nerón quería hacerlo. Entonces, aún pese a que Nerón era el emperador y quería imponer su voluntad, el Senado se lo impedía. Ahora, es por eso que Nerón prendió fuego a ese sector, y como la gente empezó a buscar culpables y que obviamente iban a dar con el emperador Nerón, entonces Nerón se le ocurrió echar la culpa a los cristianos. Y entonces la gente emprendió su ira contra los cristianos, y Nerón muy contento porque ahí podía hacer su ciudad, su Tren Maya, perdón, su refinería, perdón, su imperio, sus edificios como él quería. Entonces el Senado tenía una gran influencia. Y veamos que Roma fue una ciudad muy próspera, con edificios y con modernidades que eh, tuvieron que esperar siglos después de la caída de Roma para poder la humanidad recuperar toda esa ingeniería, esa tecnología que Roma tenía. A la caída del Imperio Romano empezaron a destruir los edificios que había, lo que es, por ejemplo, el circo romano, actualmente el Coliseo, está incompleto precisamente porque la barbarie empezó a quitar el mármol y a quitar los ladrillos y todo para construir sus propias casas cuando la caída del imperio, y que toda aquella prosperidad que hubo en Roma fue destruida por la barbarie, hasta que los papas mismos hicieron bulas de protección a esos edificios antiguos. Gracias a los papas se ha protegido muchos de los monumentos antiguos. Y por eso cuando uno va a Roma, se da cuenta ante una construcción romana antigua que hay el nombre de algún papa que está protegiendo bajo pena de excomunión a aquel que destruye ese monumento. Bueno, pero estábamos hablando acerca de que todas las culturas han buscado a Dios y de alguna manera han encontrado o han creado a su propio Dios, pero han intuido que hay un Dios. Y ya se llame Belenus, Odin, Thor, o se llame Júpiter, o Minerva, o Diana, pero ellos concibieron la idea de que había Dios. Ellos no conocían al Dios verdadero que se manifiesta mediante Abraham, Isaac, Jacob, y que finalmente viene a ser en la plenitud de los tiempos Cristo, que es verdaderamente Dios y verdaderamente hombre. Los romanos no tenían empacho en que otras religiones existieran, pero con tal de que respetaran su religión y demás. Pero son los cristianos los que se niegan a reconocer el poder, los dioses romanos, y ellos prefieren morir antes que alabar a sus dioses paganos. Y esto es lo que despierta la ira contra los cristianos. Los judíos, los demás, los de otras religiones no tenían ningún problema, pero los cristianos sí. Ellos decían, no, Cristo es el único Dios, es el Dios verdadero a quien nosotros adoramos. No adoramos a ningún otro Dios. Y esto pasó precisamente en el año 287, cuando se hizo una procesión celebrando a una diosa romana de la fertilidad. Y entonces
iban puerta por puerta y invitando a la gente que adorara a la diosa. Y cuando llegaron a casa de Justa y de Rufina, ellas no quisieron adorarlo. Pues entonces abrieron la puerta y metieron la imagen, la estatua dentro de la casa de Rufina y de Justa, y ellas la destruyeron. Uy, esto despertó la ira de la gente, las tomaron presas, las llevaron, las torturaron, y el gobernador les dijo, bueno, les perdono la vida si ustedes adoran a nuestros dioses. Y ellas dijeron, no, y entonces las estuvieron torturando, y a una de ellas después, pese a que resistieron las torturas, las condenaron a morir de hambre y de sed. Y a una de ellas le echaron a un pozo, ya cuando murió, un pozo muy profundo, pero el obispo después rescató su cuerpo. Y la otra, como no resistía y como no negaba a Cristo como Dios, la decapitaron y la incineraron. Pues el obispo también recogió sus cenizas y las unió para darle sepultura junto con su hermana. Esas son las celebraciones de Justa y Rufina que estamos celebrando el día de hoy. Bueno, ahora sí, mi querida amiga, ¿tenemos alguna pregunta, chisme, comentario, aclaración, duda, inquietud, qué sé yo? Cuéntanos. Bueno, una pregunta, padre. ¿Qué es el Santo Grial y qué relación tiene con el Santo Cáliz? Bueno, grial es otra forma de llamar copa o cáliz. Es el Santo Grial, es el cáliz de Cristo. Durante el tiempo de las cruzadas, que se hicieron para rescatar los lugares santos, ya que habían sido ocupados por por el Islam, por los musulmanes, y esa tierra de Jerusalén, habían los musulmanes forzado a los cristianos a convertirse al Islam o a ser asesinados. Y entonces muchos prefirieron morir antes que renunciar a Cristo. Y los musulmanes mataron a los cristianos, se apropiaron de sus tierras y ocuparon Jerusalén, Israel. Entonces, por eso fue una guerra de las cruzadas, buscando recuperar los lugares santos. En muchas formas lo lograron, pero estaban también buscando los signos de Cristo, y entre ellos estaban buscando el cáliz de Cristo, es el Santo Grial. En realidad, no sabían dónde había quedado. Actualmente sabemos cuál fue su destino. Marcos, que era el hijo del dueño del lugar de la última cena, conservó el cáliz de nuestro Señor Jesús en el que bebió. Me imagino que no era diferente al de los demás, porque eran unas copas de alabastro, y de origen egipcio. Es una copa cóncava, no es muy grande y muy sencilla, pero al recoger la comida y al prepararse para lavar los trastes, reconociendo que Cristo es el verdadero Dios, y que cómo fue apresado y demás, porque después de la cena se fueron a Getsemaní, y ahí fue cuando apresaron a Jesús. Marcos, que ya estaba acostado, fue a ver qué es lo que estaba pasando, y nada más se envolvió en una sábana. Estaba haciendo calor, dormía encuerado. Y entonces cuando llegó, lo quisieron atrapar, pues le soltó la sábana y se fue encuerado a su casa. Pero Marcos, que era no apóstol, sino discípulo de Jesús, tuvo a bien el conservar esa copita, y conservarla de una forma muy especial. Tiempo después se la dio a Pedro, y Pedro se la dio a su hija Petronila para que la cuidara. Cuando Pedro murió, vino el sucesor de Pedro, que es Lino, y entonces Petronila, le entregó el cáliz de Cristo a Lino. Lino a su vez se le entregó a su sucesor Clemente.
luego Clemente a Sixto, Sixto se la pasó a su sucesor y así sucesivamente, pero en ese tipo de persecución y todo, por alguna razón, llegó a dar a España, que era todavía Imperio Romano, y se conservó en un monasterio durante muchos siglos hasta que finalmente terminó en la Catedral de Valencia. Allí en Valencia se conserva el Santo Grial. Para evitar que se quiebre o demás y para evitar que se caiga, se hizo una base de plata con sus agarraderas propiamente y el cáliz está en el centro y entonces se toma de esta manera para no tocar el cáliz de Cristo y está en la Catedral de Valencia. Cuando el Papa Benedicto XVI fue a Valencia, él celebró en la misa con el cáliz de Cristo, pero está conservado allí. Entonces fue una de las búsqueda, era una de las misiones, buscar el Santo Grial. En la película de Indiana Jones, en la de la Última Cruzada, trata con Sean Connery y con Harrison Ford, trata precisamente de que andan buscando el Santo Grial y en el cuento llegan a Petra, donde hay un cruzado que ha vivido centenariamente, y que llega un soldado nazi, y siguiendo los pasos de Indiana Jones, y que tiene que escoger cuál es el cáliz, y entonces escoge el más bonito, y entonces lo llena de agua y bebe, pero se vuelve esqueleto porque era falso, ¿no? En cambio, Indiana Jones, para curar a su papá, toma el cáliz más sencillo y ese era el cáliz de Cristo, según la película, pero en realidad eso es ficción. Muy divertida, te la recomiendo, está muy padre. Pero el Santo Grial, que tantas vidas se perdieron y tanto se buscó, está en Valencia, en la Catedral de Valencia. ¿Ok? Muchas gracias. Por cierto, una anécdota. Cuando fui a ver esa película en la Última Cruzada de Indiana Jones, yo estaba en Nueva York y fui al cine, a la premier, y pues era tanta gente que me tocó hasta la gallera, hasta mero arriba. Y adelante de mí habían unos negros que estaban fumando marihuana. Ándele. No, hombre, con todo Usted el también aroma. alcanzó. Una película así en cuarta dimensión, diciendo, órale, qué buen efecto, chido, órale, Indiana, dame la mano. No, no, hombre, estuvo increíble la película, pero sí, ¿no? Dio el hornazo la marihuana que estaban fumando ahí. Ok, nada más como anecdótico eso. Pues muchas gracias por la respuesta, muy interesante. Siempre escucha uno partes que uno no había escuchado. Gracias, padre. Mire, la Muy bien. siguiente pregunta, o es más bien si nos puede hablar sobre el concilio de Nicea, que se escucha pues varias veces, lo A llegamos a ver, no te escuchar. estoy entendiendo. ¿Que por qué qué? Del concilio de Nicea, porque lo llega uno a escuchar varias veces hablando sobre de eso, o lo lee uno, ¿verdad? Si nos puede extender algo sobre de eso. ¿Qué tiene que ver el concilio de Nicea con qué? No, si nos los puede explicar El concilio de Nicea. Ujú. Mira, fue el momento en que, pues, con todo el entusiasmo de Cristo, cada quien empezó a hacer sus propias teorías. No, que Cristo era un ser humano común y corriente, pero luego descubrió su divinidad. No, que María es mamá de el cuerpo de Jesucristo, pero no de Cristo, en cuanto a Dios, que por eso no hay que llamarle madre de Dios. No, que a poco, a ver, eh, la mamá de Lupita es la mamá del cuerpo de Lupita o es la mamá de Lupita. ¿Tú qué dices? La mamá de Lupita. Sí, tu La mamá es la mamá. mamá de Lupita, no nada más de tu cuerpo. Bueno. Es decir, disculpen, es que estoy saliendo de una gripa, y ando medio mocoso. Bueno, pero ya bendito sea Dios, me siento bien. Ya más Oigan, bien, qué voy a bueno. hacer un comercial.
díganos. Yo he tenido algunas veces que me daba gripa, tomaba desenfriol, tomaba Sudafed y demás, pero quiero decirles que hay una medicina mexicana, se la Sí. recomiendo, XL3. Ah, Ah, sí. qué buena medicina, ¿eh? Te hace que desaparezcan los síntomas de la gripe y te la cura en 3 días, en lo que te Sí. acaba la cajita de las pastillas, no te da efectos secundarios ni nada y te la cura inmediatamente. Así que este programa es patrocinado por XL3. La puedes encontrar en Rite Aids en la sección de productos mexicanos, ¿ok? Así es, sí. Bueno, después de haber hecho este comercial, les estaba hablando acerca de todas las posibles herejías que habían, por ejemplo, que decían que Cristo era representante de Dios, pero no era Dios, que era solamente un ser humano, que nos hablaba de Dios muy bonito y demás. Entonces, pues para poner todo en conjunto y eh, para deshacer todo ese tipo de herejías, se convocó a este concilio en Nicea, en el cual se definió el credo que nosotros profesamos, en el cual está todo el contenido de nuestra fe. De ahí se puede hacer una gran catequesis analizando cada parte del credo. Creo en un solo Dios, que es Padre Todopoderoso, que es Creador del cielo y de la tierra, de todo lo que vemos y todo lo que no vemos. Ujú. Creemos en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos. Es decir, que está con el Padre creando todo el universo, antes de que la humanidad existiera, antes de que empezara el tiempo. Estaba con Dios. Eh, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero. No hay duda, Cristo es Dios. Engendrado, no creado. O sea, Cristo es Dios que se hace hombre, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre. Y fue crucificado, padeció y fue sepultado, fue crucificado bajo el poder de Poncio Pilatos. Se hace una referencia del tiempo. Acuérdense que antes de empezar a decir el año 1900 y tantos, etcétera, después de Cristo, antes de Cristo, antes, todavía cuando el concilio de Nicea, se contaba el tiempo de acuerdo al emperador o de acuerdo al regidor que había en el lugar. Entonces, en tiempos de Poncio Pilatos, padeció y fue sepultado. Y resucitó al tercer día según las escrituras. O sea, lo que estaba prometido desde el antiguo se hizo realidad en Cristo. Eh, según las escrituras, subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre. Y de nuevo vendrá con su secretaria que se llama Gloria. No, y de nuevo vendrá con Gloria para juzgar a vivos y muertos. ¿Qué se refiere esto? Aquellos que han sido llamados para la vida eterna y aquellos que no les ha interesado la vida eterna, sino que viven para este mundo. Entonces será juzgado para juzgar a vivos y muertos. Y su reino no tendrá fin. Es decir, este es el retorno triunfante de Cristo, al cual esperamos con gran alegría y esperamos que sea hoy o cuando le dé su regalada gana en punto. Pero ojalá que nos encuentre preparados para recibirlo hoy. Y su reino ya no tendrá fin. Tengo un amigo judío y que lo quiero mucho y él me estima bastante, que dice, bueno, nosotros los judíos estamos esperando que venga el Mesías y ustedes los cristianos piensan que Jesús es el Mesías y que va a regresar. Y cuando regrese lo vamos a reconocer como nuestro Mesías y asunto arreglado, vamos a estar todos juntos contentos. Y digo, eso. Así es ya su reino no tendrá fin. Eh, creo en el Espíritu Santo, que es el Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, y que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria que habló por los profetas. Creo en una sola iglesia, no en muchas.
Cristo fundó una sola iglesia, no otra. Nosotros somos los cristianos. Así se les llamó en el año 70 en Antioquía. Así que las otras iglesias son hechas por el hombre, son iglesias pirata. Así que no se conforme con menos, exija siempre la auténtica, la original, la única, fundada por Cristo, la Iglesia Católica, Sí. diga no a la piratería. Come frutas y verduras, ¿ok? Entonces, creo en una sola Iglesia Católica, en una iglesia que es una, santa, católica y apostólica. Reconozco que hay un solo bautismo, no muchos. Es que no te has bautizado en el Espíritu Santo. ¿Cómo de que no? Mis papás me llevaron y me bautizaron en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Así que es un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Amén. Entonces, en ese concilio de Nicea se definió las bases de lo que es nuestra fe. En Cristo, en el cual creemos, y este credo, esta profesión de fe, nos habla de lo que es la base y lo que creemos en la iglesia. ¿Ok? Más o menos, ¿cuándo fue ese Ay, sería fue al principio de la cristiana, sería permítame tantito y ahorita les doy el dato preciso. Año del concilio de Nicea, ahorita se los voy a contestar. Mientras tanto, ¿qué otra pregunta, chisme o aclaración tenemos? bueno, no sé si alcances, pero aquí tenemos pregunta ¿qué es el panteísmo y el monoteísmo? Ok, permíteme tantito. Fue Sí. el concilio de Nicea fue bajo el tiempo del emperador Constantino, fue en el Ok. año 325, ¿ok? Ok. Que no Gracias. quería contestarle imprecisamente. Sí. Ahora, ¿qué es el monoteísmo y el Sí, panteísmo? sí. Ok, la palabra pan significa todo, Mm, teos, Dios, panteos, panteísmo. La palabra panteón significa lugar de todos los dioses. En Roma, si ustedes ven la película Ángeles y Demonios, hay una escena que se desarrolla en el Panteón. Es una iglesia que anteriormente, en tiempos de los romanos, era un lugar donde se adoraban a todos los dioses romanos. Ya después de Constantino, se hizo, ese panteón se convirtió en una iglesia católica, que por cierto tiene una estructura muy bonita, porque tiene una bóveda que no tiene un agujero en el centro, arriba de la bóveda, no tiene vidrio, está al aire libre propiamente. Pero ya me ha tocado ahí estar en medio de una tormenta, una ujú. lluvia fuerte, y no cae una sola gota de agua dentro. Y no tiene vidrio ni nada, es la forma, la estructura que tiene, de tal manera que no permite que caiga el agua dentro de la iglesia. Entonces, panteísmo es el creer en varios dioses, perdón, politeísmo significa Politeísmo. Ujú, creer en muchos dioses, panteísmo incluye a todos los dioses. ujú. Monoteísmo es mono, único, teos, Dios, es el único Dios, aquellos que creen en un solo Dios. Iglesias monoteístas serían, por ejemplo, la iglesia musulmana, o sea, el credo musulmán que creen Alá es Dios y Mahoma es su profeta. En el judaísmo, que es, creen en el único Dios. El cristianismo creemos en el único Dios. Entonces somos monoteístas. Ujú. Sin embargo, los hindús son politeístas, los budistas politeístas. Tienen muchos dioses, los aztecas, los mayas tenían muchos dioses. Eso es el politeísmo y el Ok. monoteísmo es aquel que cree en un solo Dios. Ujú. Bueno, qué importante. Gracias. Gracias. Pues preguntas son las que nos hicieron llegar aquí. Como vemos en los comentarios, es todo lo que hay, lo que usted quiera compartir, nos Bueno, añade. básicamente, fíjate que estaba platicando con alguien acerca de mi hermano, que todavía sigo poniendo, mi hermano Sergio,
que siguió poniendo las meditaciones que él hacía o los comentarios en el boletín. Y entonces me decían que escribe muy bonito y todo. Y le digo, no, ya murió. ¿Cómo está tu hermano? Le digo, uy, gozando de la gloria de Dios. Sí. Ay, siento mucho. ¿Sientes mucho que esté gozando de la gloria de Dios? Para mí es una gran alegría. Y en la misma forma, hace 2 años, Ujú. un compañero mío del seminario, él no se ordenó, pero compartimos mucho y seguimos siendo muy buenos amigos. Murió hace 2 años y hoy llamé precisamente a su hija felicitándola porque su papá está gozando de Dios. Entonces, mi querido amigo Rodolfo Nakamura está seguramente gozando de la presencia de Dios. Y mañana voy a ir al funeral de mi querido amigo Roberto Juárez Crow, que está gozando también de la presencia de Dios porque le di la unción de los enfermos, porque sus pecados fueron perdonados, porque pudo comulgar y no hay lugar a dudas de que está gozando de Dios. Caray, si yo lo quiero tanto, seguramente que Dios lo quiere mucho más. Así que ahorita tengo algunos pendientes, tengo que ir al Ujú. banco antes de la 1 para hacer un trámite que necesito arreglar y pues el día de mañana estaré celebrando el funeral de mi amigo. Pasado mañana estaré en Carson tratando de que le den servicio a mi carro, pero voy a darme maña para tener tiempo para ustedes, para comunicarme Dios mediante el jueves. Jueves. ¿Sí? Ok. Así que mañana les doy de vacaciones. Juanita, siempre es un encanto el platicar contigo, eres muy linda. Gracias. Y gracias a todo el gentil auditorio, que Dios los bendiga, los cuide y en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hasta Amén. la vista, babies. Hasta la Chao. vista, que tenga buen viaje, que le vaya muy bien. Gracias. Radio Católica. Radio Católica. Unidos por Cristo y María. Unidos por Cristo y María.